Yo os vengo a hablar de mi forma o de mi manera de ver el emprendimiento, de lo que pienso del emprendimiento y de un modelo, nuestra manera de afrontar el emprendimiento, como decimos muchas veces, con paracaídas. Yo llevo muchos años vinculado al mundo del emprendimiento, llevo prácticamente 12 años relacionado con el mundo de las startups y de la tecnología. Primero desde un Venture Builder, que si no sabéis lo que es un Venture Builder, es una empresa que crea empresas. Y desde hace 7 años con Build, que es un Venture Builder, que hace exactamente lo mismo, pero lo hace con grandes corporaciones. Es un trabajo muy divertido porque tenemos la suerte de poder crear proyectos en diferentes ámbitos. Tenemos compañías en movilidad, en recursos humanos, en inteligencia artificial, en el mundo del real estate. Y entonces, bueno, pues en estos últimos 13 años que llevo vinculado a esto, pues he podido, tanto en mis propias carnes como en la de los socios con los que compartimos todos los negocios que montamos, pues entender y tener la posibilidad de experimentar mucho qué es esto del emprendimiento, ¿no? Y os vengo a decir que emprender es una mierda. Siento decir esto en el Día del Emprendedor, pero el emprender es una mierda. Lo que pasa es que es una mierda muy gratificante y seguramente todos los que vengáis de haberlo hecho antes tenéis esa misma sensación. Emprender es muy difícil y no sé si conocéis a este señor. Este señor se llama Ernest Shackleton. Seguro que os suena a Shackleton de la agencia, ¿no? Este era un explorador, creo que era medio irlandés, medio inglés, 1870 o por ahí. Es una de las personas más famosas que más descubrió la Antártida, ¿no? Entonces, claro, antes cuando se hacían expediciones bueno, y ahora también, ¿no? Se buscan voluntarios. Y este señor publicó un anuncio en el libro, en un periódico, para hacer una expedición en la que buscaba voluntarios. Y el anuncio decía esto, decía, es un viaje arriesgado, con salarios bajos, donde va a hacer muchísimo frío, va a haber meses de completa oscuridad e incertidumbre. Me lo he cargado. ¿Podéis volver a poner? Donde va a haber peligro constante, dudoso retorno con vida, probablemente salga muy mal, pero oye, si sale bien, va a haber mogollón de honor y reconocimiento, ¿no? Y eso, en mi opinión, es una definición absolutamente clavada de lo que es el emprendimiento. Es súper complicado, pero oye, si sale bien, el honor y el reconocimiento merece la pena, ¿no? Sí, es que le he dado. Emprender es muy complicado, decía, pues, y además es algo que está demostrado, ¿no? Alrededor del 90% de las empresas, sobre todo en sus primeros periodos de vida, mueren. Y mueren principalmente por estos 4 motivos, ¿no? La gran mayoría por falta de dinero, muchas de ellas por un problema porque no existe la necesidad en el mercado, no se ha validado lo suficientemente bien. Esto está también muy relacionado con la competencia y, en definitiva, con tener un modelo de negocio débil, ¿no? O sea, al final, para una startup es muy difícil validarse y tener éxito en los primeros meses, años de vida, principalmente por falta de clientes. Es muy difícil atraer y retener clientes y, además, hacerlo a un coste viable, ¿no? Como decía, la financiación. La gran mayoría de los proyectos fracasan por falta de financiación. El conocimiento. Muchos emprendedores, desafortunadamente, no tenemos el conocimiento que requerimos cuando afrontamos determinados retos en diferentes industrias y que sí tienen muchas veces los incumbentes, ¿no? Las grandes empresas que llevan mucho tiempo dominando esa industria. Y luego el know-how, que también es muy relevante. Llamamos know-how no solamente a la marca, a la credibilidad, sino muchas veces a tener la capacidad de llegar al proveedor adecuado, ¿no? Creo que si cualquiera de nosotros aquí nos planteamos montar un cohete, vamos a tener muy complicado ya no solamente montar el cohete, sino ¿dónde narices compro tornillos para cohetes, ¿no? Probablemente si lo hacemos de la mano de Airbus, tengamos capacidad de llegar al proveedor de los tornillos de cohetes, ¿no? Y eso es lo que llamamos know-how. Pero decía que, por otro lado, es súper gratificante. Tenemos la posibilidad, los que emprendemos y los que estamos alrededor del mundo del emprendimiento, no necesariamente siendo fundadores de una compañía, ¿no? De generar impacto positivo. Es algo que te reta constantemente, como decía antes Pilar. Es muy potente tener gente inspiradora alrededor y todos los días aprendes el propósito. Es un aprendizaje infinito, todos los días aprendemos una cosa nueva. También lo hacemos para forrarnos, pero sobre todo
y esto para mí es lo más importante, el camino es súper complicado, esa expedición es larguísima, hay muchísimo frío, muchísima oscuridad, pero tenemos la suerte de poder disfrutar mucho el camino con gente súper espectacular alrededor. Em, yo os decía emprendimiento con paracaídas, después de haberos puesto abajo del todo, porque en la empresa que lidero, que se llama Build, hemos generado todo un modelo alrededor de la figura del emprendedor y es lo que llamamos el emprendimiento con paracaídas. Nosotros, por hacer la historia súper corta, creamos nuevos negocios con grandes corporaciones. Nuestro negocio consiste en identificar, en ayudar a las corporaciones a crear nuevos negocios como una estrategia de diversificación o de generación de nuevos ingresos. Lo hacemos además porque entendemos que podemos juntar lo mejor de los dos mundos. La corporación tiene todas esas cosas que decíamos nosotros que hacen falta, clientes, acceso a recursos, know-how, know-who, tecnología. Y el mundo de las startups, por otro lado, tiene otras cosas que a la corporación le faltan, ¿no? Que es agilidad, que es cultura, que es acceso a talento. Entonces, nosotros entendemos que juntando los dos mundos podemos crear nuevos negocios de una manera mucho menos riesgosa que decíamos antes, ¿no? Todo eso lo hacemos con una metodología que no os voy a aburrir, pero por hacer la historia súper corta, identificamos primero la oportunidad, después la validamos todo internamente y después construimos el negocio e incorporamos al equipo, ¿vale? Entonces entenderéis que en esa tercera parte, cuando nosotros incorporamos al equipo de emprendedores, es necesario que tengamos todo un modelo que gire alrededor de encontrar, de enamorar, de retener y de incentivar al mejor emprendedor para cada proyecto. Es clave para nosotros, ¿no? En definitiva, todo esto lo hacemos en un modelo de riesgo compartido, es decir, nosotros somos socios, tanto de la corporación como del emprendedor que incorporamos a cada proyecto. Tenemos todo un equipo que está dedicado y es autónomo a la hora de tomar decisiones en el curso de esa compañía. Como os decía antes, hay toda una metodología y una fábrica de procesos que está únicamente orientada a reducir el riesgo a la hora de lanzar esos negocios. Todo eso nos permite tener un equipo emprendedor top, que en el fondo es lo más importante, ¿no? Que es quien está a los mandos del coche. Y aportar toda nuestra red, no solamente de inversores, sino de otras empresas, ¿no? Trabajamos con compañías muy grandotas, pues como Sanitas, como Ferrovial, como Coca-Cola, como Pfizer, y hemos montado, como os decía antes, negocios en diferentes ámbitos. Tenemos desde una empresa de cargadores de vehículos móviles que se llama Watson, a Blas, que es un tema relacionado con el alquiler, a Drop, que es una empresa relacionada con salud, con una empresa aseguradora, o Hokai, que es un tema de recursos humanos para inteligencia artificial, ¿no? Como os decía, dentro de todo este modelo, para nosotros es clave, es súper relevante encontrar, retener e incentivar al equipo emprendedor. De nada serviría que nosotros tuviéramos todo un proceso y toda una estructura metodológica que nos permita encontrar la idea y validarla súper rápido y con mucho éxito si después quien está a los mandos del coche pues o no está adecuadamente incentivado o no es suficientemente bueno o no somos suficientemente buenos nosotros a la hora de construir equipos cohesionados y equilibrados. Entonces, desde hace muchos años venimos intentando entender la mejor manera de generar un modelo que encaje perfectamente con este modelo de emprendedor, ¿no? Se ha cascado un poco esta slide, pero lo que venía a decir esto es que muchas veces cuando nosotros empezamos con este modelo hace 12 años, hacíamos lo mismo, os decía, ¿no? Pero sin corporaciones, nos decían, oye, pero eso no es un emprendedor. Tú montas la compañía y luego buscas al emprendedor. Y entonces nosotros nos empezamos a preguntar, ¿qué es un emprendedor? Porque nos dimos cuenta que hay mogollón de gente ahí fuera que, primero, que ha emprendido y no lo quiere volver a hacer solo. Y mucha gente fuera que no lo ha hecho antes y no lo ha hecho pues porque no tiene una idea en concreto o porque sabe mogollón de marketing pero no tiene ni idea de tecnología y se piensa que para vender camisetas en una web hace falta invertir 150.000 euros en tu primo, el de Zaragoza, que tiene una empresa de desarrollo. Y son gente súper capaz, que entendemos que puestos en el lugar adecuado y con los instrumentos adecuados, son nuestros mejores compañeros de viaje, ¿no? Tenemos mogollón de ejemplos. Montamos una compañía con Álvaro. Álvaro venía de ser director general de Amazon en Australia. Fue la persona que lanzó Amazon Libros en Australia. O Juan Roldán, que es un animal emprendedor que lleva 20 años emprendiendo y no lo quiere volver a hacer solo. Rubén, que es su cofundador, que no es nada emprendedor o no era nada emprendedor, venía del mundo corporativo, 20 y pico años,
y es el perfecto mix, ¿no? Con un perfil como el de Juan o Jaime, que ha pasado de ser abogado a montar varias compañías y ahora con nosotros, ¿no? ¿Y de dónde viene esta gente? Pues de eventos como este. Viene como os decía antes, de consultoras, gente que está más quemada que la pipa un indio en ese mundo y que quiere emprender y lo quiere hacer con paracaídas porque tiene un perfil de riesgo que no es el mismo. Yo siempre decía que entre el matón a sueldo y el emprendedor que se hipoteca, deja el curro, se hipoteca a sus padres y dona un riñón, hay muchísima gente, ¿no? Como os decía antes, todo este modelo está pensado alrededor de la figura del emprendedor, en tanto en cuanto una vez que nosotros incorporamos al emprendedor, damos un soporte a ese equipo. Es decir, nosotros en el momento en que construimos la compañía y incorporamos al equipo, somos el equipo. Hasta que no hay CEO, nosotros somos el CEO. Hasta que no hay un director de marketing, somos el director de marketing. Y hasta que no hay un becario en operaciones, nosotros somos el becario en operaciones, ¿no? Entonces, podríamos decir que durante el primer año y medio de vida, como mucho, Build, el equipo de Build, es el equipo del negocio, ¿no? Y lo hacemos en dos prismas, desde dos formas, ¿no? Lo que nosotros llamamos interim management, es decir, somos el chief, lo que sea, o del proyecto. Y aquí un poco lo que intentamos es complementar las carencias que pueda tener el equipo emprendedor, que os decía antes. Y luego somos el propio equipo y ejecutamos las diferentes actividades que tiene que desarrollar la compañía. Todo esto mientras vamos incorporando esos puntitos verdes que son las piezas clave del equipo y poco a poco nosotros nos vamos desinvolucrando y ese equipo, al final de todo ese proceso, termina llevando el día a día del proyecto. Esto es muy importante porque actuamos como un equipo más, es como decimos, un cofundador, pero con muchas caretas y con muchas habilidades diferentes. Pero para nosotros también es súper importante, como os decía antes, que el equipo esté equilibrado. No sé si conocéis estas tres figuras del hacker, el hustler y el hipster, que se ve ahí abajo, pero no se ve porque hay mucho brillo. Hay varias teorías de los diferentes perfiles que tiene que haber en una startup, ¿no? Se decía que está el hustler, que es el vendedor, es el estratégico, es el visionario, normalmente es el que tiene el perfil de CEO, el que más vende, ¿no? Luego está el hacker, que suele ser el de operaciones, el financiero, el CTO a veces. Y luego está el hipster, que es un poco el diseñador. Nosotros normalmente nos centramos en estos dos primeros. Hablabas antes de Airbnb. Airbnb es una empresa donde el CEO es el hipster. No sé si sois conscientes o conocéis la historia de Airbnb, pero Airbnb empezó a desarrollar una manera de hacer producto, de hacer tecnología centrada única y exclusivamente en el diseño. Y eso es porque el fundador es un hipster, ¿no? Pero nosotros buscamos siempre la unión de esos dos perfiles y si estáis planteando emprender o estáis emprendiendo, hacer esta reflexión. ¿Quién soy yo y cómo de equilibrado estoy con mi socio o mi socia, ¿no? Y os decía antes que es muy importante el incentivo. Para nosotros el incentivo está fenomenal, lo que hemos dicho antes del propósito, del aprender constante, pero todo esto lo hacemos y todos nos levantamos por la mañana pues, con la necesidad de comer y con la necesidad de hacer que lo que hacemos pues tenga un impacto en la calidad de vida que tenemos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy relevante que el emprendedor no solamente tenga una retribución, un salario, sino que tenga incentivo adecuado a dejarse hasta la última gota de sangre, ¿no? en la batalla. ¿Por qué? Porque es muy probable que salga mal. Y es muy probable que en toda esa expedición haya momentos donde queramos tirar la toalla y queramos volvernos para atrás. Entonces, entendemos que si no hay incentivo adecuado o si el incentivo es puramente monetario, pues cualquiera va a ser mucho más fácil que nos demos la vuelta, ¿no? Entonces, para nosotros el emprendedor tiene participación, que depende mucho del proyecto y depende muchísimo del modelo de relación que tengamos con ese emprendedor. Al final se termina convirtiendo en un socio con nosotros y con la corporación, y todo esto es en un modelo de riesgo compartido, como yo decía antes. Aquí hay unas cifras muy grandes, muy ejemplificativas, son grandes números, pero al final lo que hacemos es llegar a un acuerdo de valor. Tú vales 10 o entendemos que tienes un valor de 10. Llegamos a un acuerdo a 3 años y dentro de esos 10, dime cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. 2 personas con 40 años y con 15 años de experiencia en consultoría pueden tener momentos vitales completamente diferentes. Uno puede estar soltero, vivir en casa de sus padres y haber ahorrado lo más grande y el otro pues puede estar casado, tener 4 hijos y 2 hipotecas, ¿no? Entonces, el momento vital y las necesidades que tiene cada uno
mínimas para cubrir sus necesidades básicas es muy diferente, ¿no? En función del riesgo que cada uno asume, entendemos que la parte que no está percibiendo es una inversión, es una contribución. Y la valoramos de igual manera que valoramos la nuestra o valoramos la del inversor. De hecho, entendemos que el emprendedor asume mucho más riesgo que nosotros, que somos una empresa, o que el inversor, que es un profesional que está habituado a hacer eso. Y, por tanto, toda la contribución del emprendedor no la valoramos a la misma valoración que a lo mejor la del inversor o la nuestra, sino que tiene un descuento muy superior, ¿no? Entonces, imaginar en este ejemplo un emprendedor donde llegamos a un valor de 100.000, que percibe 50.000, con lo cual contribuye 50.000. En un periodo de tiempo de 3 años está contribuyendo 150.000 a una valoración de 500.000. Ese emprendedor tiene un 25% de la sociedad. ¿Vale? En definitiva, como os decía antes, hablamos de paracaídas, de emprender con paracaídas, porque intentamos reducir el riesgo. El riesgo no solamente para el emprendedor, sino para el negocio. No sé si recordáis esto que hablábamos antes. Todo esto que os he contado, una metodología, un socio corporativo, un equipo emprendedor, nos permite atacar o tener menos impacto negativo en algo muy importante, que son estas 3 cosas. Al final tenemos un socio que es una corporación, que tiene recursos, que tiene músculo, que nos permite atacar el problema del cash. Por supuesto, una metodología y un modelo que está absolutamente factorizado y que repetitivamente nos permite centrarnos en validar la necesidad del mercado y construir modelos de negocio que son sólidos, que no son débiles, ¿no? Y luego, por supuesto, el socio corporativo que nos ayuda a acceder a clientes, a apalancarnos en los clientes de Sanitas. Si estamos construyendo una empresa de salud, pues es muy potente, ¿no? A financiación, al conocimiento de la industria y, por supuesto, al know-how. Y esto, voy a ir muy rápido ya, es algo que no solamente digo yo, sino que hay muchísimos datos. Aquí veréis, y luego si la presentación se comparte, podéis ver diferentes ratios de éxito, fracaso o rentabilidad con diferentes modelos de inversión. El Venture Building es lo que tenéis en la primera columna y los compara con el modelo de aceleración o de incubación, que seguro que todos conocéis, con fondos de inversión early stage, con fondos de inversión late stage, y donde veis que bueno, los retornos y esto de los ratios de éxito y fracaso pues son muy diferentes, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía antes, no sé si os acordáis, con todo este modelo que nosotros llamamos emprender con paracaídas, intentamos conseguir que lo que antes era arriesgado, pues ahora tenga menos riesgo. Lo que antes eran salarios bajos, pues se convierta en una retribución reconocida. Donde antes había mucho frío, pues montamos un modelo que permite que haya socios que arropan. Donde había meses y meses de completa oscuridad, hay un acompañamiento constante y menor incertidumbre porque conocemos el camino y lo hemos recorrido varias veces. Donde había un peligro constante, pues creamos un entorno donde hay munición para pelear. Y donde había un dudoso retorno con vida, pues hay mayores probabilidades de éxito, ¿no? El honor y reconocimiento es compatible en los 2 modelos. Nada más. Muchísimas gracias a todos. Hay varias posiciones. Tenemos varias posiciones abiertas y que vamos a abrir recientemente para cofundadores, para nuestros proyectos, con lo cual, si esto os apetece, ahí nos tenéis. Gracias. Adrián. Una pregunta, pero yo creo que me la has contestado. Según en tu experiencia, entonces, trabajar con un Venture Builder, ¿la tasa de éxito es superior de aquellos emprendedores que se mueven solos con la típica formación de socios y demás? ¿Venture Builder realmente ayuda al éxito de estas compañías? Sí. Ya Sí, está. no, sí, sí. No, sí, son datos. O sea, el dato del Venture Building en general creo que es un 43% versus un 90%. Me parece que es un 43%, versus un 90% que es un poco y no es porque ni seamos más listos ni nada, es porque es una fábrica. Lo ha hecho muchísimas veces. Hay un concepto muy importante que es el aprendizaje validado iterativo. Nosotros podemos reciclar errores en otros proyectos que no tienen nada que ver por industria o por modelo de negocio que podemos reutilizar en otros proyectos. Y hay un componente que es súper relevante y que toca la gran mayoría de porcentaje de esas causas de fracaso que veis ahí, que es el apego emocional. Es decir, decía antes, el emprendedor muere con las botas puestas. Esto es súper relevante. El propósito y la pasión que tiene el emprendedor le hace, en mi opinión,
pues ir hasta el final, ¿no? Y si yo quiero vender napolitanas de chocolate, me voy a vender napolitanas de chocolate. Y si el mundo quiere croissants de fresa, me da igual, porque es que yo quiero vender y mi sueño es vender napolitanas de chocolate. A un venture builder le da igual. Lo que se vende. Tiene un desapego respecto de la idea, ¿no? Hay menos enamoramiento con la idea, mucho más con el problema. Y eso, en nuestra opinión, sobre todo en las primeras fases, es súper relevante y es la causa de fracaso de mogollón de compañías, ¿no? Que no escuchan lo que hay fuera o lo que el mercado les está diciendo.